Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta cuarta semana, ya nuestra última semana, del módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Me gustaría que aquí me comentaran, ¿ya está Alba con nosotros? Sí, se escucha bien mi voz y se ven bien mis diapositivas. También ya está Eloísa. Ya nos saludó Elba dentro de los chats. Dice Elba que todo excelente. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón. Gracias, Eloisa, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Si se llega a empezar a escuchar mi voz entrepausada, avísenme inmediatamente porque hace ratito empecé a tener intermitencias de internet. Y si llegara yo a ir, se esperan, por favor. Yo trato de compartir internet con mi celular y vuelvo otra vez a ingresar. Si se llega a presentar la situación, por favor. Tendremos la orden del día, el mensaje de bienvenida, el propósito de estos espacios abiertos. Veremos algunas dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro de integración y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase. Estás más que capacitado. Eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Y bueno, el propósito de estos espacios abiertos, que lo hemos cumplido muy bien durante estas semanas, es que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista y esto se ha logrado con la participación de ustedes, ya sea viva voz o ya sea por medio del chat, hemos logrado la construcción del conocimiento. Y también hemos resuelto dudas que han llegado a surgir a partir de los contenidos y hemos realizado actividades similares a las del módulo. Esta semana tenemos una sola actividad, pero le llamamos proyecto integrador, que se llama la mejor opción para viajar. Aquí ya no tenemos temáticas nuevas, aquí es como un recordatorio sobre todo lo que vimos en las primeras 3 semanas y pues aquí hay que aplicar todo lo aprendido en una sola actividad. Esta actividad, que es el proyecto integrador, es más extenso que las normales. Por lo tanto, lo vamos a dividir en dos partes. Ahorita vamos a ver qué vamos a ver el día de hoy y qué vamos a ver el día de mañana. Pero lo vamos a dividir para que quede bien explicado cómo lo voy a elaborar. Vamos a empezar con unos conceptos que nos van a ayudar a realizar la primer parte de nuestro proyecto integrador. Los tipos de crédito. Recordemos que ya no son temáticas nuevas, pero sí necesitamos rescatar algunos conceptos. Si ustedes se acuerdan, vimos que el crédito era prestado. Es pedir prestado con la promesa de pagarlo posteriormente. Algunos créditos son con intereses, a otros créditos son a meses sin intereses, pero cualquiera de los dos créditos, la promesa es que los tengo que pagar. Ahora, pregunta hacia ustedes. ¿Qué tipos de créditos se acuerdan ustedes de los que hemos manejado o cualquier otro que a lo mejor si no entraron dentro de las primeras sesiones, ustedes me puedan mencionar algún tipo de crédito? A ver, ya tengo por ahí un chat. Perfecto. Eloísa me dice que el crédito hipotecario, que ese nos sirve pues para las casas, habitación, que es cuando sacamos una casa. Fíjense, siempre confundimos mucho el crédito hipotecario con el crédito a la vivienda. El crédito a la vivienda es para poder adquirir una casa. Entonces me prestan cierta cantidad de dinero para que yo la pueda adquirir y la voy a ir pagando poco a poco. Pero existe el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, ya tengo mi casa, pero por alguna situación
necesito mucho dinero y la única propiedad que tengo para dejarla empeñada es mi casa. Entonces, no dejo de vivir en ella, pero pido dinero, no sé, a un banco y le dice, ok, mira, préstame ese dinero. Si no te lo llego a pagar, pues te quedas con mi casa. Entonces le dan ese crédito que es el que le llamamos crédito hipotecario. También Eloisa nos dice crédito para muebles y personal. Perfecto. Y también Jennifer, que ya está con nosotros. Bueno, ya nada más nos saluda. Y Yelva dice de los créditos hipotecarios, perdón, ya lo dije. Y los créditos bancarios. Ok, dentro de los créditos bancarios podemos hablar sobre los créditos de nómina. Los créditos de nómina y las tarjetas bancarias. Los créditos de nómina es cuando pides prestado, te paga tu empresa dentro de ese banco y al momento que te cae, no sé, la quincena, ya te descuentan automáticamente. O sea que ni te dejan ver ese dinero, ya sabes que lo debes, te lo van a descontar. Y las tarjetas de crédito que vimos que eran las más peligrosas, ¿no? Si no sabemos utilizarlas, se nos pueden empezar a hacer créditos impagables. Entonces, también nos menciona Jennifer el mismo crédito bancario que ahorita mencionamos. Muchísimas gracias por sus participaciones, chicas. Ahora, estos créditos, como les decía, hay créditos que generan intereses y créditos que son a meses sin intereses. Pues los que generan créditos pueden tener tasas fijas o tasas variables. ¿Qué es una y qué es la otra? Las tasas fijas es ese interés sobre la deuda que permanece igual, o sea, fijo, durante todo o parte del plazo del endeudamiento. Si hoy en día me dicen, oye, Violeta, te voy a prestar 100,000 pesos a una tasa fija del 5% mensual durante 10 años, ok. Durante esos 10 años siempre se va a permanecer la misma tasa del 5%. No me la van a aumentar. Al contrario, lo que es la tasa variable, aquí sí pudiera estar, su nombre lo dice, variando en el alza o la baja, lo que son los intereses, dependiendo de qué, de las condiciones del mercado financiero. El mercado financiero está controlado por el Banco de México, que es Banxico. Ellos controlan qué tasa de interés se debe de estipular de manera estándar en los bancos y los créditos. Y ellos siempre van a la razón de lo que va variando la inflación. Entonces, esto quiere decir que, ok, me dicen el 5% mensual, pero si para el siguiente mes el Banco de México dice, ¿sabe qué? Que ahora va a ser el 5,2, me van a subir el 5,2. Dice, bueno, pero también dice que puede bajar. Baja, eso es relativo porque nunca va a bajar menos del primer interés que tú tienes. Es como la inflación. La inflación siempre siempre sube. Pero dicen, ay, ahora bajó. Bueno, a ver si me lo sé explicar, así verbalmente. Si yo empecé con un 5%, siguiente mes sube al 5,2% y el siguiente mes sube al 5,4% y después ya en el tercer mes baja al 5,3%. Muchos dicen, ya bajó tu tasa de interés. Sí, bajó en relación a lo anterior, pero nunca baja menos de lo que yo inicié. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿me siguen escuchando bien? Porque me sale un letrerito que el internet es inestable. Por favor, ¿me podrán decir si me escuchan? Sí, ¿verdad? De repente se escuchó cortado. ¿Se sigue escuchando cortado o ya me escuchan mucho mejor? Ah, ok, perfecto.
Ah, ya se escucha entrecortada nuevamente. Denme un segundo. Voy a tener que cambiar mi red. Denme un segundo, ¿eh? Ahora sí, ¿cómo me escuchan mi voz? Ya nada más espero que me corre. Perfecto, creo que ya tuve que cambiar la señal a mi celular, pero parece que ya me escucha. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, les comentaba que hay que tener mucho cuidado cuando yo pido un préstamo, que la tasa que a mí me den del préstamo sea fija, porque es la más recomendable. Porque a pesar de que vaya subiendo la inflación, la tasa siempre se va a permanecer. Entonces, no es lo mismo pagar una tasa, no sé, del 5% mensual ahorita en el 2026 que si tengo un crédito a 10 años, en el 2000 ¿qué será? 35 ese 5% pues ya es mucho menos. Entonces sí les sugiero siempre que verifiquen cuando piden un crédito que la tasa sea fija. Ahora, ¿qué es esto de la tabla de amortización? La tabla de amortización es un término que se refiere a ese proceso de distribución del valor duradero, que en este caso son en los créditos. Se utiliza más la tabla de amortización. Algunos lo utilizan como sinónimo de depreciación según lo que apliquen. Eso es de depreciación es solamente para bienes que van disminuyendo de valor, pero para nosotros la tabla de amortización es el crédito, es el que lo vamos a aplicar. Cuando se solicita un crédito, un préstamo, el cual se pretende pagar en abonos, porque recuerden que la tabla de amortización nos va estipulando cuánto tengo que pagar mes tras mes. Y también está compuesto de los intereses y la parte del capital que se va a ir disminuyendo. Aquí el objetivo de la tabla de amortización es que cancelemos el capital y que al final se quede en ceros mi crédito. Entonces, recuerden que una tabla de amortización la hicimos en la actividad 6 la semana pasada y vamos a retomar ese conocimiento para hacer otra tabla de amortización en este proyecto integrador. Los meses sin intereses. ¿Se utiliza tabla de amortización? Sí, se utiliza tabla de amortización. Ya llegó Berenice. Buenos días, Berenice. Y los meses sin intereses los vemos reflejados en el estado de cuenta. En el estado de cuenta viene una pequeñísima tabla de amortización exclusiva para los meses sin intereses. Los que tienen tarjeta de crédito, y si ustedes verifican dentro de su estado de cuenta, viene un apartadito exclusivo para esos meses sin intereses. Y en ese apartado, ahí les menciona la fecha de que se adquirió el crédito, en dónde se adquirió el crédito, y después les va diciendo, bueno, les dice el monto total del crédito y después les dice 1 de 6, ¿no? Que fue a 6 meses sin intereses. Y al siguiente mes les aparece 2 de 6 o les aparece 3 de 6 y después les aparece el monto de cada uno de los pagos. Y después al final, cuál es el saldo que se lleva hasta ese entonces. Entonces, eso es una pequeña tabla de amortización de los meses sin intereses. No forzosamente la tabla de amortización se utiliza con intereses, ya que recordemos que la definición de tabla de amortización es generar cuánto voy pagando mes tras mes y al final la cancelación de la deuda. Entonces, con intereses o sin intereses, puedo realizar una tabla de amortización.
Ahora sí, vamos a entrar a lo que es nuestro proyecto integrador, la mejor opción para viajar. El propósito aquí es que apliquemos nuestros conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. En este proyecto integrador vamos a enfocarnos sobre diferentes aprendizajes esperados, ya que es la concentración de todo lo que nosotros hemos visto durante el módulo. Vamos a explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Vamos a llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Y también vamos a establecer criterios de economía básica y con ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Vamos a describir los procesos matemáticos que realizamos para desarrollar estrategias con el fin de realizar algunas compras e inversiones. Y también vamos a proponer conclusiones y o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. O sea, quiere decir que ya en este proyecto integrador debemos de practicar todos estos aprendizajes esperados. ¿Qué necesitamos saber? Para poder realizar nuestro proyecto integrador, que creamos una tabla de amortización, conocer el concepto de ahorro y que calculemos el crecimiento poblacional a partir de su tasa. El día de hoy vamos a abarcar el de crear una tabla de amortización y lo que es una tablita que tengo propuesta para el ahorro. Y ya el día de mañana vamos a calcular el crecimiento poblacional de las dos tablas que nos piden. Aquí, bueno, ya les puse así que voy a entregar, pero yo me quiero ir directamente a la plataforma para que veamos qué es lo que nos está pidiendo en nuestro proyecto integrado. Deme un segundito. Ok. Tenemos el proyecto integrador. En este proyecto nos dice que vamos a ayudar a Jorge, quien quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Por esta razón, necesitamos analizar sus finanzas. Ok, el propósito pues ya lo habíamos visto. ¿El qué voy a entregar? Una hoja de cálculo en la que incluyas los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas y me dan todo el planteamiento del problema. Me dan la información de Jorge y de su esposa, cuáles son sus sueldos de cada uno de ellos. Nos dice que solicitarán un préstamo al banco y con una tasa fija mensual del 13%, el cual quieren liquidar a cabo de un año. Aquí recordemos lo que aprendimos, que debe de ser la misma temporalidad tanto la tasa fija mensual como el tiempo. Quiere decir que aquí si les da mensual, el tiempo tiene que ser mensual y les dice un año. Entonces ahí lo tenemos que convertir a mensual. Acuérdense de eso que aprendimos. Y después de ahí, con esos datos, vamos a elaborar una tabla de amortización para el pago del préstamo y responder las siguientes preguntas. Aquí nada más nos dice una tabla de amortización. Y aquí dice cuánto será el interés a pagar y cuál sería el valor de la deuda final. No nos habla de otra tabla de amortización, entonces nada más vamos a hacer una de un año, o sea, de 12 meses. Y ya teniendo la tabla, vamos a poder responder estas preguntas. Para este punto número uno, lo que vamos a solicitar sería, o lo que vamos a necesitar sería todos los datos del punto C.
nada más para elaborar la tabla de amortización. Aquí no involucro nada del salario ni de Jorge ni de su esposa. Puro cantidad del préstamo y todos los datos de interés y de plazo. Después, en el punto 2 nos dice que tomemos en cuenta el ingreso de Jorge y su esposa para responder dos preguntas. Aquí voy a utilizar los datos que me proporcionan del inciso A y del inciso B. Aquí te. Después, ya el punto 3 nos dice que hagamos dos tablas de los destinos turísticos a donde ellos quieren vacacionar. Pero este punto 3 lo vamos a ver detenidamente hasta el día de mañana para que le demos bien su tiempo y su plazo de ver este punto 3. Y ya teniendo las dos tablas, voy a contestar las dos preguntas A y B. Entonces, y ya la cuarta es redactar una conclusión de media cuartilla. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El punto uno y el punto 2. Y ya el día de mañana vamos a ver el punto 3 y bueno, tener material para redactar la conclusión. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para eso, bueno, tengo un ejemplo. Pero aquí en mi ejemplo es algo parecido a lo que vimos en la actividad 6. Yo quiero, porque a mí me interesa, aparte de que ya saben ustedes hacer las tablas de amortización, siempre ver el comparativo. Saber cuánto voy a pagar al final el préstamo y cuánto voy a pagar solo de intereses. Es muy importante ver siempre el comparativo por meses. Por eso vamos a hacer tres tablas de amortización, ya no tan lento como lo hicimos en la actividad 6, pero sí vamos a ver. Y algo más que me gustaría que platicáramos. ¿Qué pasa con los intereses? Esto es Hola, hola, creo que ya estoy de regreso. Me sacó de repente, pero ¿me pudieran ustedes ayudar hasta dónde me escucharon? Déjeme cambiar de red porque me sacó y me metió a otra red. Denme un segundito. Ya. No sean malitas, ¿me pueden decir en qué momento dejé? A ver, ahora sí me escuchan. Ustedes díganme. ¿Ya me escuchan mucho mejor? Voy a poner a compartir las diapositivas si ustedes me dicen si me escuchan. Ya se escucha bien. Apenas iba a empezar a explicar la tabla, o sea, esta, ¿no? Que está ya la de Excel. Gracias, Eloísa. Gracias, Elba. Entonces, nada más dejen ver si sí está grabando. Sí, sí está grabando sin problema. Ok. Entonces, les comentaba que a mí lo que me interesa también es que veamos lo de el IVA en los intereses, porque es algo que en una tabla de amortización no nos la reflejan los intereses y luego resulta que el pago mensual que tengo que hacer se eleva y al elevarse por el IVA, a veces ya voy y reclamo y dice, no, pues es que el IVA se tiene que cobrar y así como que, ¿por qué no me dijeron de un inicio? Entonces, que ustedes tengan la conciencia de que el IVA se cobra sobre los intereses. Ahorita también vemos esto. Entonces, sobre mi ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo de un préstamo que voy a sacar al banco de 32,000 pesos con una tasa fija mensual de 2,70%, el cual quiero liquidar al cabo. Miren, esto los voy a cambiar y le voy a poner a cabo de 2 años. Pero necesito hacer un comparativo cuánto se paga a 6 meses y aquí le voy a poner y un año. Si ustedes se dan cuenta, viene diferente la tasa fija que la temporalidad.
Entonces, nada más lo único que tengo que hacer es cambiarlo, que las dos estén igual. Voy a hacer una primer tabla de amortización con esos 32,000 pesos, pero me dice a cabo de 2 años. Pero como me dice la tabla fija mensual, la tasa fija mensual, pues le voy a cambiar a 24 meses. Es todo lo que tengo que hacer, cambiarlo. Entonces, sé que me dice 2 años, pero como yo lo quiero meses, entonces 2 años van a ser 24 meses, ¿no? Ahí me voy hasta ahí, 24 meses. Ok. Mi deuda inicial, que son 32,000. La tasa fija mensual, que es 2,7%, y su nombre lo dice, va a ser fija. La copio, control C o en el icono de copiar, selecciono todos los meses y aquí nada más le doy clic en pegar y ya pone la misma. Para tener el interés mensual, le pongo un igual porque voy a poner una fórmula y la deuda inicial, denme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, tengo para el interés mensual, voy a poner un igual porque voy a poner una fórmula y aquí arribita viene la fórmula. Me dice deuda inicial por, que es el asterisco, la tasa de interés. Ahí está. Y le doy enter. Como va a ser la misma fórmula para todo, pues de ahí lo puedo arrastrar. Ahí está. Ahorita se va a ir llenando. La amortización, le pongo un igual, la deuda inicial entre el periodo que yo voy a ocupar, que en este caso sería 24 meses. Entonces le voy a poner 24. Y recordemos que aquí en la amortización tengo que poner el signo de pesos entre la celda. Ahí está. Y le doy enter. Y eso ya me va a permitir que yo pueda jalar hasta todos los meses y me ponga la misma cantidad, me fije la misma cantidad. Para el pago mensual es igual al interés mensual más la amortización. Son los dos pagos que yo voy a realizar. Y esto es lo que voy a pagar mensualmente, 2,197,33. Y al finalizar, ay, perdón, lo voy a arrastrar de una vez porque va a ser la misma fórmula para todos los meses. Ahí está. Ahorita se va a ir acomodando. La deuda final va a ser, aquí arriba en azul dice, deuda inicial menos la amortización. Y le voy a dar enter. Y ya pues nada más lo arrastro porque va a ser la misma fórmula para todo. Y el segundo mes, siempre tengo que empezar nada más el segundo mes para que ya me arrastre todo. ¿Cuál va a ser la deuda inicial del segundo mes? Le pongo un igual y va a ser la deuda final del primer mes. Entonces, con eso voy a empezar el segundo mes. Y ya nada más arrastro hasta el 24. Ahí está. Y aprecio que me da cero en mi tabla de amortización. Eso es lo que tengo que colocar. Ahora, ¿dónde va el IVA? ¿Dónde me colocan después? Recordemos que el IVA es sobre los intereses y eso es algo que no podemos evitar porque el pago del IVA es de manera federal. Hay una ley del IVA y dice que todos los que paguemos intereses o que compremos algunas, pues, algunas cosas debemos forzosamente pagar el IVA. Entonces el IVA lo pagamos todos. Y aquí aunque no me digan, voy a tener que pagar después un IVA. Y ya que tenga yo el crédito otorgado, me van a dar el banco una tabla de amortización ya con el IVA. Y ¿por qué no me dijiste? Pues es que, pues, es a fuerzas y ya no hay forma de echarlo para atrás. Entonces, ¿cómo lo puedo yo ver? Después del interés mensual, aquí le voy a poner en deuda final. Si ustedes observan, el primero son 30,666,67. ¿Por qué lo estoy copiando? Porque quiero que vean la diferencia, cómo va a subir. 29,123,33. Aquí 28,000. Aquí nada más unos cuantos meses. 2, 3.
0.67. Eso es lo que, si ustedes observan, son las mismas cantidades de aquí. Cuando me cobran el IVA, me ponen una columnita aquí entre el interés mensual y la amortización, porque aquí va el IVA sobre los intereses. Entonces aquí le voy a poner igual al interés mensual por 0.16. ¿Por qué el 0.16? Porque el IVA se cobra el 16% ya de manera estándar. Entonces le voy a dar Enter. Y voy a pagar 138 pesos más. Esto quiere decir que si yo lo arrastro aquí, porque va a ser la misma fórmula, ya me va a generar intereses cada mes. Y este interés debe de ajustarse en el pago mensual. Miren, aquí, una disculpa, aquí lo voy a borrar esto antes de, porque aquí lo que debo de poner es el pago mensual, 2.197.33 antes del IVA, 2.161.33, que es lo que voy a pagar mensual, 2125.33, y estaba yo poniendo el saldo, por eso le estoy modificando, 89.33. Ese es el pago mensual que comúnmente tenía que haber pagado. Pero al momento de sumar el interés, la fórmula de aquí cambia, porque ahora tendría yo que poner interés mensual más el IVA que me van a cobrar más la amortización. Son tres conceptos que debo de pagar y le doy enter. Y mire, si le arrastro hasta aquí, ¿cómo cambia? En lugar de pagar 2.197.33, ahora tengo que pagar en ese mes 2.335. Segundo mes, 2.293.81, en lugar de pagar 2.161.33. ¿Ven cómo el IVA me va aumentando la mensualidad? Eso es inevitable, pero lo que sí quiero es que ustedes sepan que cuando saquen un crédito, va a ingresar ahí los intereses, nada más que tengan presente que sí va a subir un poco más el pago mensual de lo que ustedes tienen pronosticado, porque recordemos que tenemos que ver el pago mensual para saber si mi saldo que me sobró después de mis ingresos menos egresos me va a alcanzar, ¿no? Es por eso importante que hay que tomar en cuenta el IVA, si no, empiezo a perjudicar la economía de mi familia. Ok, voy a quitar todo esto del IVA. Ustedes no van a hacer, repito, no van a hacer esta columna de IVA para su proyecto integrador. No se los pide, no. Ustedes, así su tabla de amortización normal, yo eso es un plus que quise explicarles, entonces así se queda normal. Entonces de aquí, que ya ustedes hicieron, bueno, ¿cuánto voy a pagar al finalizar mi deuda? Pongo mi autosuma y de una deuda de 32.000 pesos voy a terminar pagando 42.800 pesos. Entonces, ok, ahora vamos a hacerla a 6 meses, a ver cuánto pagaría en 6 meses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Deuda inicial, 32.000. Tasa de interés 2.70%, que esa va a ser fija para todos los meses. Ahí está. El interés mensual va a ser la deuda inicial por la tasa de interés. Y la amortización va a ser la deuda inicial entre el periodo, que en este caso son 6 meses. Pero recuerden que hay que ponerle el signo de pesos entre la celda. Ahí está, porque si no, no lo fija. Ahí está. Y lo arrastro. También puedo arrastrar el interés mensual. Ahí está. Y mi pago mensual va a ser el interés mensual más la parte de la amortización. La deuda inicial menos la amortización. Esa va a ser mi deuda final. Y la deuda inicial del siguiente mes es la deuda final del primer mes. Y ahora sí, a ver, vamos a arrastrar. Ahí está. Ah, no me salió cero. ¿Qué fue lo que aquí nos falló?
Interés, aquí ya lo tenemos entre 6. El interés mensual, a ver, vamos a hacerlo. El interés mensual, aquí está, más la amortización y me da mi deuda final, que va a ser la deuda inicial menos la amortización. Ahí está. Entonces, ¿por qué no nos dio? A ver si por ahí encuentra alguien el detalle. La deuda inicial, que es esta, y la vamos a poner aquí. Ahí está. Creo que aquí arrastré mal, pero ya quedó el cero aquí en la deuda inicial. Y ya lo arrastré y ya me quedó cero en mi amortización. Siempre eso es lo que debo de verificar, me debe quedar cero. Si no me queda cero, pues hay que checar, como ahorita me pasó, ¿no? A ver qué fue lo que no arrastré bien o que no puse bien y ya, me tiene que quedar cero. Ahora, si yo saco una deuda a 6 meses, ¿cuánto estaría pagando? A ver, le voy a sumar, le di clic en autosuma. Y de 32,000 pesos voy a pagar 35,000, mucho menor que el de 42. Esto me hace suponer, me hace analizar que entre más plazo, más estaré pagando por el préstamo. Y esto es normal por los intereses. Ahora, si yo quiero otra tabla de amortización para decidir cuál tomar, dependiendo mis necesidades, bueno, ahora la voy a hacer a 12 meses, que es un año. Y la deuda inicial de 32,000, la tasa de interés, quedamos que el 2,7%. El interés mensual es la deuda inicial por la tasa de interés. La amortización es la deuda inicial entre el periodo, que en este caso ahora son 12 meses, pero sin olvidar el signo de pesos. Ahí está. Y el pago mensual va a ser el interés mensual más la amortización. Y ya la deuda final va a ser la deuda inicial menos la amortización. Ahí está. Y ahora sí, a ver, vamos a ver si me deja arrastrar todo. Y si no, pues lo ajustamos, ¿no? Ahí está. No me dejó arrastrar todo. Aquí donde fue el detalle. ¿No? Ahí está. Me faltó la deuda inicial del segundo mes, que es esta, la deuda final. Ah, y ahora sí. A ver, vamos a ver. Arrastro esta, arrastro esto, todo junto. Y vamos a ver, me tiene que dar cero. Ahora sí me quedo. Ya me quedó cero. Y ya tengo, pues, mis intereses. Si ustedes se dan cuenta, aquí en interés me dio muchos decimales. Puedo ajustarlo. Mire, aquí 2,7 igual, hay que checar la tabla, que sea la misma, ahí está. Y ahora sí ya me dio el interés. Entonces, a pesar de que arrastremos, siempre verifiquen, chequen que todo esté bien, que esté normal, a lo que ya saben ustedes. Entonces, aquí, ¿cuánto sería que pagaría yo al final? Ahí está. 37,000 pesos. Pago menos que el de 2 años, pero pago más que el de 6 meses. Entonces aquí la conclusión es que dependiendo el plazo son los intereses que yo voy a estar generando. Pero también es importante considerar lo que puedo pagar de manera mensual. Si mi saldo es de 3,600 pesos, digo, bueno, pues puedo pagar a 12 meses, 3,600, me sobra un tantitito, pero me puede desahogar y estar después pagando menos. Pero si mi saldo es de menos de 3,500, pues no puedo elegir este de 12 meses, porque entonces voy a estar afectando la economía familiar. Si es menos de 3,500, pues lógicamente el de 6, pues tampoco es imposible, pero pudiera optar por este de 24 meses, que el primer mes voy a pagar 2,197. Entonces, pues aquí sí, ¿no? Sí lo puedo considerar y decir, ok, ni modo, voy a pagar más interés, sí, pero tampoco voy a afectar la economía de mi familia de mes tras mes. Entonces elijo este de 2 años y en cuanto tenga yo una lanita para adelantar a capital, lo hago. ¿Por qué? ¿Qué es esto de adelantar a capital? Si, por ejemplo, en el mes 8
La deuda inicial es de 22,666,67, pero en ese momento a lo mejor, aparte del el pago mensual, tengo 5,000 pesos para dar. Lo puedo dar y esos 5,000 pesos quiere decir que mi deuda se va a reestructurar porque al final, aquí le voy a poner en negritas, al final, ya pagando mi mensualidad, voy a decir que debo 21,000, pero al momento de poner 5,000 pesos, quiere decir que ahora voy a deber 16,000 pesos ingresando al noveno mes. Entonces se tiene que volver a reestructurar toda mi deuda y en lugar de empezar con 21,000, voy a empezar con 16,000 y eso va a generar la tasa igual, que el pago mensual baje, que sea menos lo que tengo que pagar de manera mensual. Si aún así ustedes dicen, ok, ya voy en el mes 12 y debo 16,000 pesos al finalizar el mes, y si los tengo y que yo que cree que ahorramos, lo que sea, vamos a pagar ya toda la deuda. Pueden pagarla, por eso cuando uno genera un crédito debe uno preguntar. ¿Puedo adelantar a capital? Le dicen, no, pues que sí, sale. Ya tenemos los 16, págalos. Entonces, te ahorras todos los intereses posteriores y eso también es una recapitalización para la familia. Entonces, ahí, recuerden, primer punto, que las mensualidades me alcance para pagarlas. Y después empezar a ahorrar por aparte para poder adelantar a capital. Ok. Ya acabamos con las tablas de amortización. Ahora vámonos con una tablita que yo quise generar para que representemos el ahorro. Nos pide que hagamos procedimientos y como estamos en Excel, dije, pues vamos a hacer una tablita. Yo aquí tengo una propuesta, dice, ¿cuánto podemos ahorrar en un año si nos proponemos un 11% de ahorro familiar? Ok. Voy a añadir una fila. Ahí está. Vamos a ver aquí. Como que sea el esposo y el hijo mayor. Recuerden que ustedes tienen otras situaciones, ¿eh? Que el esposo gane, no sé, 3,000 pesos. No es cierto, es muy poquito. Vamos a ponerle 12,000 mensuales. El hijo mayor gane 9,000 mensuales. Ok. Pero aquí en mi ejemplo, es un poquito diferente al de ustedes, queremos saber cuánto vamos a tener de egresos. El esposo más o menos va, no sé, unos 8,000 pesos de egresos y el hijo mayor unos 7,000. Porque nosotros vamos a ahorrar dependiendo de nuestro saldo. La situación de ustedes es completamente distinta. Entonces yo tengo un saldo de 12,000 o menos los egresos. La misma fórmula para el hijo mayor. Y vamos a ahorrar sobre nuestro saldo el 11% familiar. Ahí está, el 11% cada uno de ellos. ¿Cuál sería el total de ahorro que va a haber mensual? Ah, pues hago mi fórmula igual al saldo por el 11%. Misma fórmula para el hijo mayor. Y eso es lo que se va a ahorrar de manera mensual. Pero si me piden el total de ahorro anual, pues esa misma cantidad la multiplico por 12, porque es anual. Y como es la misma, esta la voy a quitar, te la ponemos. Como es la misma, pues la arrastro, ¿no? Ahí está. Ese es el total de ahorro anual que hace el esposo y el hijo mayor. Si ustedes se dieron cuenta, aquí hice pues todos mis procedimientos y si yo me sitúo en cualquier celda, me aparecen las fórmulas. Entonces eso ya es su procedimiento sin problema. Y luego dice que un préstamo. Ok, yo el préstamo lo agarramos, sí, de 32,000 pesos. Ok. Y con eso determino que yo voy a tener un presupuesto para viajar. Entonces, puedo sumar todo. Le voy a dar clic en autosuma. Nada más me sobró los 32,000 porque están separados, pero yo puedo intentar juntarlos. Ahí está. Y me dice que todo eso lo voy a sumar y tengo como presupuesto 39,920. Y yo ocupo el Excel porque si ya estoy ahí, pues
lo ocupo, ¿no? Y así es como hice el punto uno y el punto 2 de su proyecto integrador. A ver, ahora sí, ¿alguna duda de cómo realizar el punto uno y el punto 2? Hasta mañana haremos el punto 3. ¿Alguna duda? Ok, me dice Elba que ninguna duda, Jennifer también una duda y Eloisa también sin ninguna duda. Yo les voy a dejar esta bibliografía de apoyo para su proyecto integrador de qué es una tabla de amortización, tipos de tasas de interés, interés simple e interés compuesto. Y quiero que veamos el foro de integración, porque tiene ahora sí un peso dentro de su calificación de manera importante. El propósito de este foro de integración, que se llama la variación en los procesos sociales, es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población y cuestiones de economía personal, tales como ahorro, inversión y crédito. Tenemos una pregunta detonadora, que es la primera participación que voy a tener, que es donde voy a responder a una pregunta. Y esta pregunta me dice, ¿de qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población? ¿Y por qué es útil saber sobre ellos? ¿A qué hablamos sobre la dinámica de la población? Recordemos que tenemos cuatro puntos importantes. La dinámica de la población va en base a la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración, porque esto es lo que hace que nuestra población se mueva. Entonces, tomen como base estas cuatro: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración, para poder responder a su pregunta detonadora. Ahora, ¿cómo tienen que participar? Aquí es muy importante que cumplan con su rúbrica, pero les voy a explicar. Nos piden 5 participaciones. ¿Cómo voy a realizar esas 5 aportaciones? La primera aportación tengo que responder al planteamiento del foro, que es la pregunta detonadora que ahorita les di. Y me dice que un párrafo de por lo menos 5 renglones, por lo menos. Quiere decir que lo puedo hacer de 5, de 10, de 15, de 20, de 40, de la extensión que yo quiera, pero yo les recomiendo que lo hagan de 5 a 10 renglones. ¿Por qué pequeño? Porque si no, luego tenemos problemas con la segunda y tercera participación. Porque aquí donde les dice, lee las respuestas que dieron tus compañeros sobre la pregunta detonadora y comparte tu opinión con 2 de ellos. Aquí, si ven extensa su primera aportación, no los van a leer para decir, este está muy largota. No, mejor me voy a buscar otro que tenga una aportación más pequeña y sea más rápido el de compartirles, ¿no? Compartir la opinión. Entonces, por eso les sugiero, y les vuelvo a repetir, es una sugerencia, ¿eh? Pero ustedes lo deciden, de 5 a 10 renglones, para que cuando vean su aportación, sus compañeros digan, ay, pues a este le voy a compartir mi opinión. ¿Por qué? Porque es muy importante que exista opiniones para ustedes, porque aquí se genera la cuarta participación. Aquí van a revisar qué les han replicado sus compañeros a su primera aportación y les van a responder. Ahora, ¿qué llegará a pasar si ustedes ya hicieron la primera, la segunda y la tercera y se quedan a la espera de que alguien les responda para hacer su cuarta participación? Llega domingo y nadie les participó. No podemos hacer eso porque todavía les faltaría una quinta participación. Entonces, si ustedes observan que nadie les aporta, que nadie les dio la opinión, no se preocupen. Realicen su cuarta participación en una conversación que ustedes vean que sí le opinaron. Ustedes, así como quien dice, métanse a la conversación y digan, ah, pues yo opino también esto, para que a mí me aparezca esa participación con una opinión que le dieron a ustedes a alguien más.
Entonces, no dejen de hacer esa cuarta participación que digan ustedes, es que nadie me respondió y yo por eso no la hice. No, porque les va a perjudicar dentro de su rúbrica. Les vuelvo a repetir, si ven de ustedes que ya es viernes y nadie les hace la cuarta participación o ya es jueves y nadie les ha hecho la cuarta participación, métanse en una conversación que quieran y realícenla para que después hagan la quinta participación, que es redactar una conclusión. Es muy importante en todas sus participaciones que hagan el uso correcto de las reglas de etiqueta. Ahora, hay un criterio dentro de su rúbrica que es el criterio colaborativo. Aquí varios luego me tienen en un nivel muy bajo porque no cumplen las características. ¿En qué consiste? Que en este criterio colaborativo para obtener el nivel experto les dice que ingresen y participen en el foro de manera continua durante la semana. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No me dice cuántas veces a la semana, nada más dice así. Pero ¿qué creen? Que en el nivel capacitado sí dice que ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. 3. Entonces eso nos queda que para tener el experto tienen que ser 4 días diferentes, que eso es lo que tienen que tener cuidado y por eso les sugiero esto. La primera aportación aquí les puse, sea el primer día. Segunda y tercera participación que sea el segundo día. La cuarta participación que sea el tercer día y la quinta participación que sea el cuarto día. Si me pregunta, entonces no puedo hacer todas las participaciones en un solo día, no, porque te va a bajar estratosféricamente tu calificación. Tienes que distribuirlas. ¿Quieres el nivel experto? Distribúyela en 4 días. Estamos a buen tiempo, hoy es martes. Entonces el martes puede ser la primera aportación, miércoles segunda y tercera, jueves cuarta y viernes quinta participación. Y ya cumplí con los 4 días diferentes. Todavía si lo hago el día de mañana, miércoles, miércoles primera aportación, jueves segunda y tercera, viernes cuarta participación y sábado quinta participación. Todavía si lo hago para el día, ¿qué es? Jueves, sería jueves, viernes, sábado, no, ya no, jueves no, sería el miércoles, que es mañana, nada más, porque sería miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la quinta participación, ¿no? Pudiera ser, pero el jueves todavía se pudiera porque serían 4 días. Primera aportación el jueves, segunda y tercera el viernes, cuarta el sábado y la quinta participación el cuarto día. Todavía se podría, pero si alguien empieza el día viernes, ya no, porque ya no le va a alcanzar. Si la hace el viernes, sería el viernes la primera aportación, segunda y tercera el segundo, el sábado, y el domingo la cuarta participación, se le acaban los días, y el mismo domingo va a tener que hacer la quinta participación. Entonces, esto quiere decir que ya nada más lo hizo en 3 semanas y se va a ir al capacitado. Y ya ni hablar, ¿no? Sábado y domingo. Porque pues en 2 días hacer las cinco participaciones lo pueden hacer, pero ya se irían a un nivel más abajo. Entonces tengan consideración que deben de hacerlos en días diferentes para poder obtener su 8% que vale el foro de integración. Ahora sí, ¿alguna duda de manera general antes de despedirnos? Si hay alguna duda, escríbanla por favor, sin problemas, mientras les pido de favor que es muy importante que contesten las encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Yo sé que a estas alturas ya la mayoría ya ve las 4 semanas porque sí contestaron sobre opinar sobre tu asesor virtual y que opinen sobre su módulo 13. Pero si siguen sin ver todo lo de la semana 4 es porque les hizo falta contestar estas encuestas. No se les olvide. Antes de despedirme, dejen ver sus chats. Dicen que no, no hay dudas. Gracias, Eloísa. Gracias, Elba. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a despedir con esta frase. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Agradezco muchísimo su participación y su asistencia y espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto.
Voy a dejar de compartir para poder leer sus nombres del chat. En un segundito. Estuvo con nosotros Berenice Montserrat Mendoza González, Eloísa Domínguez González, Elba Hernández Quiñones y Jennifer Jiménez Águila. Muchísimas gracias, chicas, y nos estaremos viendo el día de mañana, igual tempranito, por favor, y que pasen excelente día. Hasta luego.